Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, gracias. Aleluya, gracias. Antes de tomar asiento, volteen y salúdense a distancia, por favor. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Aleluya, gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias, gracias. Me da mucho gusto verlos aquí, caras que hace tiempo no miraba. Es un gran regocijo el verlos. Gracias, gracias. Pablo, qué bueno que estás aquí. Le digo a Lidia que estaba orando mucho por ti. No tengo el problema de que no soy muy comunicativo con mis ovejas, pero están en mis oraciones. Les amo y les bendigo. Gracias, gracias. También a mi hermano varón, pregunté varias veces por ti, el esposo de Inda. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno por estar aquí. Pero yo quiero que siempre que vengamos a este lugar que es casa de Dios, es nuestra congregación, este edificio es necesario para cubrirnos de las inclemencias, ¿sí? Sería muy distinto estar en una carpa y que nos pegue el sol y que el calor, pero por la gracia de Dios y por la fidelidad de muchos de ustedes en el dar, es que podemos tener estas instalaciones. Y queremos más. Y queremos tener salones apropiados para nuestros jóvenes, equiparlos para que ellos reciban el mensaje, ayudar a otras organizaciones para que tengan la comodidad en sus instalaciones, llevar el evangelio, un evangelio que haya impactado nuestras vidas. Porque vamos a testificar del Cristo que cambió mi vida. La diferencia entre la religión y mi relación personal con Jesús es que mi religión me llenaba de promesas, pero cuando las quería hacer efectivas, no tenía la sensibilidad de esperar en Dios y confiar en Él. Eso era la religión, porque fui bien enseñado, me enseñaron los 10 mandamientos, me enseñaron que había un Dios creador, me enseñaron que había un Espíritu Santo, me enseñaron que había una Virgen María, me enseñaron que era necesario guardar días de ayuno, me enseñaron bien, pero no me enseñaron el cómo acercarme a Dios. Y cuando vengo a tener una relación con Dios, ya me dicen el cómo acercarme a Dios, ya no con intermediarios, sino solamente a través del nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, en el cual la palabra dice que Jesús vino a ser el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces Jesús vino, abrió la puerta y dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dijo Cristo, ese va a ser salvo. Entonces, de una religión en la cual yo dependía de la enseñanza de un hombre, en el cual no me enseñaban a tener intimidad, que cuando yo pecaba y me confesaba me daban una penitencia, pero esa penitencia no me cambiaba mi vida. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, donde se me demostró un Cristo que dio su vida, que tomó mis cargas y me dio aliento de vida para ser distinto, para creer que había algo más que mis pecados, entonces entré por la puerta verdadera que se llama Cristo. Me enseñaron una disciplina, que el Cristo que murió en la cruz resucitó y que ahora vive en mi vida, pero que Él quiere que yo empiece a practicar su enseñanza. ¿Y cuál es su enseñanza? Creer que Él es el Dios verdadero, buscarle todos los días y creer que en mis problemas Él puede hacer milagros. Y esa es la relación que yo tengo hoy con Dios. ¿Cuál es la diferencia hoy que vengo a este edificio? Que yo traigo lo mejor para Él. Que yo puedo platicar con mi hermano y decirle: sí tengo problemas, pero el que tiene el control de los problemas se llama Jesús. Tengo hijos, gracias a Dios por los hijos, porque me dan problemas y me llevan a buscar más de Dios. A veces no quisiera problemas, pero le dije: Señor, no me quiero ir sin casarme y tener hijos. Y Dios me dijo: pero el paquete lleva otras cosas.
Está como cuando nos casamos. Walt Disney nos enseñó que el matrimonio, llegaba el matrimonio decía, y fueron felices. Fin. Nunca me dijeron que era el comienzo. Pero yo doy gracias a Dios porque cuando venimos a conocer de su palabra, venimos a conocer el Cristo que cambió mi vida, el Cristo que cambió tu vida, el Cristo que restauró tu familia, el Cristo que nos dio esperanza, el Cristo que trajo consuelo ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un matrimonio, ante el alejamiento de nuestros hermanos queridos por malos entendidos. Ese es el Cristo que vino y restauró mi vida, y es el Cristo que yo quiero recomendar, porque Él sí es efectivo en mis necesidades espirituales, emocionales, me da paz en medio de la tormenta, me da esperanza en medio del dolor, me da aliento en medio del cansancio. Ese es el Cristo que nosotros venimos a adorar y que ha prometido estar con nosotros. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Cuando estés contento? ¿Cuando estás enfermo? ¿Cuando estás enojado? Él está ahí. Y ese es el Cristo que hoy queremos nosotros recomendarles. Pero necesitamos ser una iglesia llena del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una iglesia que testifique el poder. Una iglesia que viva no juzgando, sino demostrando la misericordia y lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso hay un buen dicho que yo lo aprendí de los sinaloenses, que dice: los hechos de tu vida no me permiten oír los dichos de tu boca. Juan Pueblo. Ese es el hermano Juan Pueblo. Y muchas veces podrás hablar de Dios, podrás hablar del Cristo, podrás decir que la iglesia es buena, pero tu testimonio no permite que se acerquen a la iglesia. Por eso, nosotros en el libro de la historia, que es el libro, la Biblia, que nos ha enseñado desde cómo Dios creó al hombre, creó el universo, cómo les dio una encomienda al hombre y a la mujer, cómo el pecado entró al mundo, cómo como consecuencia del mundo vino el celo, la envidia, el homicidio, cómo Dios en medio de todo ello siguió amando y eligió un pueblo y lo amó y lo trasladó, pero el pueblo era duro. Lo llevó a esclavitud, lo sacó de la esclavitud, le dio promesas, le dio pan del cielo, abrió agua en el desierto, los curó de sus enfermedades, los libró de sus enemigos, y de repente ese pueblo seguía enojado con Dios, porque querían tener un Dios a su modo, querían tener un Dios títere, un Dios que hiciera lo que sus emociones querían, lo que sus necesidades querían. Pero Dios tenía un plan para ellos, un plan de paz, un plan de victoria, un plan de bendición. Pero somos nosotros los que tenemos que ceñirnos a la voluntad de Él y no viceversa. Si quieres que vaya a la iglesia, haz que este hermano deje de ir. Si quieres que haga esto yo, haz que fulana persona vaya para que yo vaya. ¿Queremos hacerle manita de puerco a Dios para que complazca nuestras emociones? Pero hoy te quiero decir, hace 2000 años vino Jesús a un pueblo esclavizado, a un pueblo sin esperanzas, porque ver que sus líderes religiosos estaban dominados por la ambición, por la apariencia, un pueblo esclavizado, un pueblo que podían los soldados romanos entrar a sus casas, matarlos, y no había justicia para ellos. En esa adversidad vivía el pueblo de Dios, cuando de repente se levanta Juan el Bautista y empieza a anunciar que venía Jesús el Salvador.
el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba, estaba por darse a conocer. Y Dios levanta a Juan el Bautista. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista nunca vivió en la ciudad, en el pueblo. Siempre se la llevaba en el desierto, vestía de una manera estrafalaria, con pieles de camello, un cinto de cuero, comía langosta y miel. No me imagino cómo sea la langosta, no creo que sea como la de Puerto Nuevo ahí. Yo me imagino que eran los chapulines esos que... Pero era el desierto. Y de repente este hombre empieza a anunciar el mensaje de Dios, y eso lo pueden leer en Mateo 3, 4 y capítulo 11. También lo pueden leer en Marcos capítulo 1 al 3 y Lucas 8. Encontrándose el pueblo de Dios en esclavitud, pero creyendo las promesas de Dios de que iba a venir un Mesías, se aparece Juan el Bautista. Dice el capítulo 3 de Mateo 1 en adelante: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Era el agente publicitario de Jesús. Era el que estaba diciendo: viene un Salvador, viene un Mesías. El pueblo conocía las profecías y sabía que venía un Salvador para ellos. Pero ¿por qué Dios levantó a un loco, a un profeta, a alguien que estaba en el desierto? Porque los que deberían de estar animando para que el pueblo buscara de Dios con integridad estaban envueltos en la religión de cumplir rigurosamente la ley mosaica, cómo vestirse, cómo hablar, cómo interpretar, cómo debían de comportarse. Y era tal el celo de los religiosos que el pueblo los rechazaba, porque hacían sentir al pueblo que no podían ser fieles seguidores de Dios. Presumían tanto de Dios que hacían que el pueblo los rechazara. Y de repente Dios levanta a Juan el Bautista y empieza a hablar: viene el Mesías, pero necesitamos que se arrepientan. Necesitan que dejen de actuar y de pensar de la manera tan calumniosa en la que viven. Transformen su manera de pensar y sus pensamientos, les empezó a decir. Jesús, al escuchar que Juan empezaba a bautizar, se le acercó. Y Juan, cuando lo vio, le dijo: tú vienes a que yo te bautice, si eres tú quien debe bautizarme a mí. Y Jesús solamente le dijo: deja que esto suceda, porque así conviene. Juan lo bautiza, y al ser levantado Jesús de las aguas bautismales, se abre los cielos y una voz dice: este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. Jesús dándose a conocer a la población como el Hijo de Dios, y el mensajero Juan el Bautista diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar sus correas. Él anunciándole a todos los demás que el Cristo era el Mesías. Y Jesús empezó a caminar y a anunciar el evangelio del arrepentimiento. Vengan, cambien su estilo de vida, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios extendiendo su mano y su amor a un pueblo que estaba agobiado, a un pueblo que estaba entristecido, a un pueblo que había perdido la esperanza. Pero Jesús viene a dar promesas de vida.
Y al oír la población de que el Mesías estaba caminando, todos empezaron a escuchar de Jesús, y esto despertó que un hombre importante dentro de la religión, un obispo, un sacerdote importante de los líderes religiosos, Nicodemo, buscara a Jesús una noche. ¿Por qué de noche? Vamos a pensar bien, ¿tenía muchas actividades? O vamos a pensar mal, no querían que lo vieran platicando con uno que no fuera el Sanedrín. Pero lo maravilloso es que en los capítulos 3 y 4 del libro de Juan, cuando está la entrevista entre Nicodemo y Jesús, en estos capítulos 3 y 4 hay un verso clave que todos no sabemos. Juan 3:16. Y en este verso, que está justamente en la charla que tienen Jesús y Nicodemo, en el cual le dice Jesús a Nicodemo, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, ¿en quién debes de creer? ¿En quién debes de creer? Es en Cristo. Es que la arena es la iglesia verdadera. El Cristo es el verdadero. Es que la forma de vestir, halaga a Cristo con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, con tu forma de caminar, con tu forma de dar. Cuando hagas algo, hazlo para exaltarlo a Él. Y de repente, en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, Jesús empieza a platicar con él. Y Jesús en su plática dijo, voy a leer un poquito la cita 3 de Juan, del 1 en adelante, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales había visto Nicodemo que le acreditaran que Dios estaba con Cristo? ¿Qué señales habría visto o había escuchado? ¿Se acuerdan ustedes el primer milagro que hizo Jesucristo? ¿Lo recuerdan? El primer milagro, fíjense, fue en una fiesta. Lo invitaron a él y llevó gorrones. Los gorrones acabaron el vino. Y María, como llevó gorrones, le dijo: Jesús, se acabó el vino. Y le dijo a los criados: hagan todo lo que él diga. Y Jesús le dijo a María: mujer, ¿por qué quieres adelantar los tiempos? Con ganas de María de decirle: tú trajiste gorrones, tú completa el vino. Las 6 tinajas que estaban a la entrada estaban vacías. Jesús ordena que le echen agua y convierte el agua ¿en qué? En vino, y que siga la fiesta. Ese vino es el que ocupamos nosotros en nuestro corazón, para estar llenos del gozo, de la gratitud de que el Cristo fue a fiestas, pero demostró quién era, el Hijo de Dios. Jesús, en entrevista con Nicodemo, Nicodemo le dijo: todos lo que hemos oído y visto sabemos que nadie lo puede hacer si Dios no está contigo. Y Jesús le respondió en el verso 3. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchas cosas que no vamos a entender como cristianos. Hay muchas cosas que si nos entretenemos nos pueden llevar a la incredulidad. Por ejemplo, ¿de dónde salió la esposa del primer hijo de Set? ¿A qué población se fue Caín
si era la creación que iba empezando. Y otra que me hacían cuando estaba adolescente o joven: tu Dios es tan fuerte que puede hacer una piedra que él mismo no la pueda cargar. Son juegos de palabras, porque decías que no, te decían entonces no es tan fuerte. La ventaja es que Dios es tan sabio que no cae en esas trampas de aquellos que se dicen inteligentes. Pero nosotros, como cristianos, al igual que Nicodemo sabía muchas cosas de la Biblia, pero no entendía el concepto nuevo que Cristo le decía: es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Y cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, entendemos la palabra como la verdad absoluta, lo único que puede cambiar mi vida. Y Jesús le dice, cuando le dijo esto, Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí tenemos a Jesús dialogando con Nicodemo, que era uno de los principales dentro del pueblo judío, pero Jesús estaba hablándoles para que vinieran y recibieran a Cristo como su Señor y tener acceso a ver el reino de los cielos manifestado en sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del Cristo que nació en nuestras vidas? ¿Acaso no queremos que el mover de Dios esté en nuestras vidas? Poder actuar como hijos de Dios, tener la paz de Dios en nosotros. ¿Cuándo ocupo la paz de Dios, mi hermano? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando tengo salud? ¿Cuando tengo dinero? ¿Cuando mis carros están asegurados? Si me los roban, me los paga la aseguradora. ¿Cuando mis hijos tienen los uniformes? ¿Cuándo ocupo la paz de Dios en mi vida? En todo tiempo. ¿Y cómo se manifiesta esa paz? Templanza ante la adversidad, dominio propio. Yo me controlo porque sé a quién sirvo y sé quién es mi Dios. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es tan suficiente como para proveerte aun cuando no veas de dónde va a venir la bendición. ¿Crees en la voluntad de Dios? ¿La esperas? ¿Qué pasa si estás orando por un ser querido y fallece? ¿Te alejarías de Dios? ¿O creerías que va a un lugar mejor? Porque el creer en Dios no se trata de religión, se trata de relación. Se trata de una relación con Él. La diferencia entre las religiones es que te enseñaban y te ponían penitencias y ibas y hacías lo mismo. La diferencia es que ahora que tienes una relación con Dios, lo puedes sentir en tu corazón, puedes sentir sus consejos, puedes sentir su paz, puedes creer que en medio de la tormenta hay una certeza de que te va a ir bien. Y eso es lo que nos alienta a seguir adelante. Mis hermanos, el divorcio no es la respuesta. El correr a nuestros hijos no es la respuesta. El dejarnos de hablar como adultos no es la respuesta. La respuesta es actuar como hijos de Dios. ¿Cómo actúa aquel que es ofendido y no tiene a Cristo? ¿Cómo actúa aquel que es víctima de un robo, de un insulto sin Cristo? ¿Cómo actúa uno que es víctima de un abuso? ¿Cómo actúa uno que tiene al Cristo Jesús y que es ultrajado en sus derechos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo? Porque el cómo
es la diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos un manual de conducta, pero revelado por el Espíritu Santo, que nos da la firmeza para dar a conocer al Cristo a quien servimos. Esa es una gran diferencia. Y esa es la diferencia que necesitan ver aquellos, oír aquellos que saben que el Cristo mora en nuestras vidas y que nos ha cambiado. Y cuando ellos escuchen lo que el Cristo hizo en tu vida, entonces se van a acercar y van a hablar con Cristo. Si pudiste cambiar a ese que era un borracho, si pudiste cambiar a ese que era un adúltero, si pudiste cambiar a ese que era un altanero y un trácala, Señor, yo sé que me puedes cambiar a mí. Y porque he escuchado lo que estás haciendo, hoy vengo delante de ti y te pido que me cambies. ¿Podrá hacer eso Dios en tu vida? ¿Podrá hacer eso nuestro Salvador? Necesitamos nacer de nuevo para poder ver el poder y la misericordia de Dios entre nosotros. Pero necesitamos dejar todo lo que nos creemos, porque Nicodemo tuvo que dejar su comodidad y tuvo que venir a buscar al Cristo del que había oído que Dios estaba usando, del que había escuchado que el Espíritu de Dios estaba haciendo milagros en su vida. Pero le dijo: es necesario nacer de nuevo a través de la fe. A través de la fe. También podemos ver que Jesús no solamente se dirigió a un líder religioso de una alta esfera dentro de la religión judía, sino que también se dirigió con aquellos que estaban fuera del pueblo. Miren, se dice, ya saben que hay entre las ciudades hay ciertas bromas que se dice. Y yo soy de Obregón, enseguida queda Navojoa, Sonora, y siempre hay piques. Y dice: ¿tú sabes por qué los de Navojoa pasan con los tenis en la mano cuando caminan sobre las rieles del tren? No, porque para no despertar a los durmientes. Así se llaman los rieles. Perdóname si hay alguien de Navojoa, pero... Y muchas veces el pueblo de Israel no quería pasar por Samaria, porque Samaria era un pueblo que era odiado por los israelitas, porque era un pueblo contaminado en su etnia. Tuvieron relación con gente que no pertenecía a los judíos, por eso los rechazaban. Y si alguien tenía que ir a hacer un negocio, prefería dar la vuelta a cruzar por ese pueblo. ¿Y qué creen? Jesús, que conocía las reglas, que sabía lo que se pensaba de los samaritanos, un día fue a mediodía, lo dejaron solo los discípulos porque se fueron a buscar comida. Jesús llega, descansa en un pozo, de repente llega una mujer de reputación conocida, porque fue a mediodía, todas las doncellas habían ido temprano, y yo no sé, pero si las mujeres critican mucho, no sé quién critica más, si los hombres o las mujeres, pero esta mujer llegó a mediodía porque no quería encontrarse con las demás mujeres. Jesús llega, descansa, viene la mujer y Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer, sorprendida, le dice: ¿por qué me pides a mí que te dé de beber? Si entre los judíos y los samaritanos hay tiro. No nos hablamos. Y Jesús le dice: si supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua que te quitaría la sed y no volverías más a este lugar. ¿Y quién eres tú?, le dice. ¿Quién eres tú? Porque no tienes cántaro. ¿Acaso eres profeta? Entonces vemos aquí que Jesús se relaciona con aquello que es menospreciado por los judíos, aquel pueblo que estaba en esclavitud, aquel pueblo que vivía bajo el rechazo de la religión, aquel pueblo que no podía tener autodeterminación, pero en medio de esa crisis de
esclavitud, todavía tenía una dignidad y soberbia de rechazar a aquellos que estaban contaminados en su pureza sanguínea. Y Jesús, así como habló de frente con el líder religioso, ahora viene a hablar con aquellos que el pueblo de Dios rechazaba. Y esta cita bíblica la encontramos, póngame la otra cita, en Juan 4:6. Vamos a leer este relato de Jesús con la samaritana, ¿sí? Dice el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Pues Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Jesús se identifica como el Mesías. El mensajero Juan el Bautista estaba diciendo, Él es el Cordero de Dios. Cuando lo bautiza, el cielo se abre y se oye una voz y dice, este es mi Hijo amado. Nicodemo reconoce que Él viene de Dios porque todo lo que estaba haciendo Jesús daba testimonio de que era de Dios. Y hoy aquí la mujer samaritana está dialogando y reconociendo que este hombre es el profeta. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo. El ministerio de Jesús comenzó. Y en cuanto Él empezó a caminar y a hacer milagros, Juan el Bautista fue hecho prisionero. Y en medio de la dificultad, en medio del problema, Juan el Bautista dudó de que Jesús fuera el Mesías, de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y toda esa experiencia del bautismo, todo ese señalamiento de decir es el Cordero de Dios, y de repente la adversidad por declarar la verdad, por decirle a aquel servidor público, estás en adulterio, no es correcto lo que estás haciendo, por confrontar con la verdad a alguien, Juan se encontraba encarcelado. Pero esa adversidad hizo que Juan vacilara en su fe, así como nosotros vacilamos.
en nuestra fe. Dudamos de actuar. Cuando alguien nos hace mal, pero sabemos lo que dice la Biblia, dudamos obedecer. Por lo tanto, Juan, cuando dudó, mandó a sus 2 discípulos que le dijeran a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dijo: vayan y díganle lo que están viendo. Los ciegos reciben vista, los cojos son sanados, el poder de Dios revelándose en su pueblo. Y ahí tenemos a Juan el Bautista mandándole a preguntar a quien tenía la respuesta correcta para pasar un tiempo difícil. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Por decir la verdad, perdió la vida. Pero la respuesta verdadera la encontró en Jesús cuando envió mensajeros a preguntarle: ¿eres tú el que debemos de esperar o viene otro? La adversidad viene para tentarnos. La adversidad viene para saber si estás firme en lo que estás creyendo. Jesús mismo fue tentado. ¿Cómo fue tentado Jesús? Después de 40 días de ayuno. Si nosotros cuando llegamos del trabajo y que no hay comida, me han platicado, 40 días de ayuno, Jesús en el desierto, y ahí ni nada que abrir el refrigerador o andar buscando a ver si hay botanas. No. Y Satanás, como sabe cómo somos humanamente, llega y le dice a Jesús: así que eres el Hijo de Dios, ¿tienes hambre? Yo creo que Jesús le dijo: mucha. Bueno, pues si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y lo bueno de conocer la palabra, ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿sabes qué? Satanás es persistente. Lo perdonas al que te ofende. Como lo perdonaste, te lo vuelve a hacer. Le ayudaste la primera vez y le dijiste: no vuelvas conmigo, yo ya no te voy a ayudar, y lo vuelve a hacer. Y Jesús tenía hambre. Y Satanás vuelve otra vez. ¿Sabes qué? Todo esto que ves, te lo voy a dar si me adoras. Y lo llevó a ver los países, todo. Yo creo que le trajo él fue el primero que le proyectó algo. Mira, todo esto te voy a dar si me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Solamente a Dios adorarás, ya solo honrarás. Pero Jesús también fue tentado cuando le prometió riquezas, cuando retó su fe. Le dijo, bueno, lo llevó a lo más alto y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque Dios dice que mandará a tus ángeles para que no tropiece tu pie y te hagas daño. Y Jesús le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Es un gran ejemplo para nosotros, que debemos de tener una relación con Dios a través de su palabra y no andar tentando a Dios como algunos lo hacen. ¿Saben que hay iglesias en Estados Unidos que para ser miembros de la iglesia te llevan a que tomes serpientes venenosas de la cola? Y si te pican, ellos creen que si eres llamado no te mueres, y si te mueres es que no eres llamado. Así que, como sabrán, hay muy poquitos miembros, hay menos que aquí. Pero nosotros no tenemos que andar tentando a Dios. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Como Jesús se cansó de Satanás, le dijo a Satanás: ya vete, y Satanás se fue. Y vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Qué le costaba a Dios haberle mandado los ángeles para que le atendieran? Pero era necesario que Jesús pasara esa prueba y viera el dolor y la aflicción y la necesidad que como humanos tenemos para ser como empáticos con nosotros.
Y entonces Jesús empezó con ese ministerio, el ministerio restaurador, salvador de la relación del hombre con Dios. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuál es el Cristo que tú y yo predicamos, familia? ¿Un Cristo de salvación? ¿Un Cristo de esperanza? ¿O un Cristo de condenación? El ministerio de Jesús comenzó primero por Juan el Bautista, compartiendo el que venía a dar salvación y vida eterna. El Cristo que no distinguió entre el fariseo creyente y la mujer samaritana como el pueblo separado y repudiado por los judíos, sino que Él vino a buscar y a establecer una relación con nosotros por medio de la fe, pero una fe activa, una fe dependiente de Dios, una fe que se nutra de la relación de Dios, porque Dios es cumplidor de promesas. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay otra cita bíblica que también Dios nos dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos, dice. Dios tiene puros hijos. Si nosotros creemos en Jesús, obedezcamos su palabra. Si nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos que ver que necesitamos aceptar la prédica de Cristo Jesús, arrepentíos, cambiar su estilo de vida, transformar sus pensamientos, porque esto es necesario para poder ver el reino de Dios. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Jesús lo dejó muy claro para Nicodemo y la samaritana: necesitamos comprender la salvación a través de Cristo y en consecuencia vivir una vida de gratitud para Él. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo por medio de Él. Jesús no condenó al fariseo ni a la samaritana. Él les habló de restauración, les habló de promesa. Por eso nosotros como iglesia tenemos un mensaje que dar. Pero antes de dar el mensaje, el Cristo tiene que vivir en nuestras vidas. El Cristo de amor, el Cristo que sabe tener misericordia del que piensa religiosamente y del que vive de manera incorrecta. El Cristo tiene que ser el que habla a través de nuestras vidas. El Cristo que exhorta con misericordia, el Cristo que alimente la fe del débil, el Cristo que provee al necesitado. Ese es el Cristo que debe reflejar esta iglesia. Porque el ministerio de Jesús vino a predicar la salvación para todos aquellos que estábamos perdidos. Pero ¿cómo puede mi vida ser salva? ¿Cómo puedo yo, siendo cristiano, tener la fortaleza en mi fe? Solamente venid a Él y descarga tus pruebas, tus aflicciones. Hermanos, nosotros vamos en un camino de perfección, siendo mejores cada día. Nosotros estamos caminando creyendo que viene algo mejor para nuestras vidas, pero necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos creer
que soy especial para Dios. Necesitamos amarnos. Necesitamos tener palabras de gratitud. Miren, cuando nuestros hijos se sienten amados, están con nosotros. Cuando nuestros hijos se sienten escuchados, están con nosotros. Y a veces toman actitudes tan fuertes que uno con ganas de sacarlos. Pero cuando actúas con misericordia, pero con firmeza, es decir, no van a hacer lo que ellos quieran, van a hacer el orden de Dios en tu casa. Pero tú los amas y les entiendes, ellos van a llegar y se van a recostar en tu pecho. Y te van a decir, en ocasiones dicen, no sé por qué actúo así, pero gracias por amarme. Ese es el amor de un padre y es el amor de Dios a nosotros. Cuando no entendemos nuestras conductas, pero que venimos al Señor, le decimos, Señor, perdóname, ayúdame a actuar como tú quieres. Porque ese amor evita que se pierda un alma. Ese amor evita que haya distanciamiento por malos entendidos. Yo, como predicador y como hijo de Dios, tengo que predicar la verdad. El Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que se creían mucho, se acercó y les dio esperanza. A los que no se creían mucho, se acercó y les dio esperanza. Y hoy Dios nos invita a nosotros, acerquémonos a Él de manera voluntaria y reconozcamos que Él es nuestro Señor. Y llevemos esa paz, llevemos esa fe a los que lo necesitan. Miren, hay muchas oportunidades de servir. A veces podemos estar en nuestras casas sin hacer nada, enfadados, pensando que no podemos ser útiles. En Bethesda hay mucha gente que quiere hablar, que necesita ser escuchada, que necesita ser amada. En los hospitales generales, en la Cruz Roja, en el IMSS, hay mucha gente afuera que está esperando noticias de sus seres queridos. Ahí es un buen lugar para llevar mensaje de esperanza. Tus vecinos, si sabes que tienes problemas, busca la manera de acercarte, pero siempre toma oración para que Dios abra las puertas y puedas testificar del Cristo que cambia vidas. Hay mucha gente que necesita lo que tú tienes. Y lo que tú tienes no es religión, es un Cristo que cambió nuestras vidas y que necesita ser testificado para que los demás escuchen que el Dios está en nuestras vidas. Y si Dios está en tus vidas, tenemos esperanza porque viene lo mejor para ti. Viene lo mejor para ti, pero necesitas intimar con Dios. Platica con Él en las mañanas. Ya antes de acostarte, platica con Él y dale gracias, porque Dios sabe quiénes son sus hijos. Miren, lo maravilloso de mi pastor don Fermín García, cuando yo asistí a la arena es un área circular, tenía en ese momento casi 2,000 sillas, casi todo se llenaba cuando en aquel tiempo, y mi pastor sabía dónde te sentabas. No conocía tu nombre, pero sabía dónde te sentabas. Y cuando tú dejabas de ir 2 o 3 días o 2 o 3 semanas, de repente se te acercaba y te dice, no te había visto. Y de repente te das cuenta que sí te tomaba en cuenta, que sí sabía cuando asistías, que sí se interesaba en que asistieras, porque los hijos de Dios nos reunimos en la casa de Dios para honrar al Padre. Nos reunimos para testificar las bondades que Él ha tenido en nuestras vidas. Miren, a mí me está encantando los viernes, porque por siguiente viernes consecutivo oigo puros testimonios de bendición. El viernes antepasado 4 testimonios, yo dije, Señor, gracias. Y de repente ahora llega otro hermano y dice, Dios hizo esto a favor mío. Digo, Señor, gracias, me está gustando los viernes. Porque Dios está dando respuesta a las oraciones de su pueblo. ¿Quieres que tu vida cambie? Métete con Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios en tu vida? Métete con Dios. ¿Qué significa meterse con Dios? Orar. ¿Cuánto tiempo debo de orar para que Dios me encamine? Dedícale 5 minutos. Pero apaga el celular. Desconecta el teléfono. No prenda la tele.
Y dedícate 5 minutos y dile: Señor, aquí estoy. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de respirar, por mi esposo, por mis hijos, por el alimento, por el techo, por la mascota, porque está el carro. Empieza a darle gracias. Y esos 5 minutos se te van a ir rápido y después vas a decir: ¡ay! Ya llevo 20 minutos. Es iniciar la plática con Dios. Y cuando te vayas a acostar, dile: Señor, gracias porque ya terminé una jornada laboral, porque mis hijos están en casa, porque mi casa está sostenida, porque comí, porque tengo salud, porque tengo esperanza de que el día de mañana, si tú estás conmigo, todo lo voy a alcanzar. Amén. Eso es orar. Lee la Biblia. Bueno, algunos dicen: no sé leer. Bueno, pues pon el audio de la Biblia. Empieza a escuchar la palabra de Dios cuando estés cocinando, cuando te estés bañando, cuando vayas en el carro. Pon la Biblia en vez de escuchar las noticias recurrentes, que asaltaron, que mataron, que violaron, que AMLO dijo esto. Bueno, mejor pon la Biblia y empieza a escuchar lo que Dios te está hablando. Esa es la disciplina cristiana. Y la que no nos gusta es ayunar. Ayuna. ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de los alimentos. ¿Cuánto tiempo? Generalmente el pueblo de Dios oraba por días, por horas. Yo le digo: ayuna 8 horas. Pero no digas: voy a orar de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. No. Voy a ayunar para que Dios me quite los rabietas. Voy a ayunar para que Dios me permita hablarle a alguna persona con fe. Voy a ayunar para que Dios abra puertas y tenga un mejor trabajo. Empieza a usar la disciplina cristiana, que es para bien nuestro. Y el otro es diezma. Los que diezmamos demostramos nuestra gratitud a Él. Esta obligación, la palabra lo impuso en la ley, que era de chaleco. Pero antes de eso era de manera voluntaria. Y cuando vino Cristo, Cristo no lo quitó, pero tampoco habló de ello. Como consecuencia, ¿tú qué quieres hacerlo? ¿Por los inicios o por la ley? Yo prefiero ser agradecido. Y Dios quiere hijos que le obedezcan. Si quieres tener buenos frutos, empieza a sembrar una relación íntima con Dios. Y no quieras que los demás cambien. Empieza a cambiar tú. Empieza a cambiar tú. Ten tu disciplina, tu devocional, tu lectura, porque el Cristo, el Salvador que vino a salvar al mundo, quiere que conozcas el reino de Dios por tu intimidad con Él. Nicodemo lo conoció. Juan lo conoció. La samaritana lo conoció. Y cada uno de ellos reaccionaron de una manera distinta. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante el Salvador del mundo? Hoy es tu oportunidad. O lo sigas como religión, o lo sigas como una relación personal que te haga ver el reino de Dios en tu vida. Pongámonos de pie.